Buenas noches, profesor, compañeros. Vamos a dar inicio al seminario Cambios tisulares del sistema respiratorio en pacientes con asma, correspondiente al ramo de estembrología de la carrera de medicina veterinaria. Somos de primer año con el profesor Luis Sarabia y los integrantes son Francisca Bosa, Francisca Cabrera, Javiera Cornejo, Delia Garcés y quien les habla, Natalia Morales. Daremos a conocer la histología normal del sistema respiratorio, los cambios histológicos que hay con el asma, el diagnóstico y el tratamiento. Para eso debemos hablar primero del sistema respiratorio. Adelante. Ya. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos encargados del intercambio gaseoso entre el medio ambiente y el ser vivo. Su finalidad es extraer del medio el oxígeno, el cual será transportado y distribuido por la sangre a todo el cuerpo. Está compuesta por una porción conductora del aire, la porción respiratoria y un mecanismo de ventilación. La porción conductora es la encargada de transportar el aire del exterior hacia la porción respiratoria y está conformada por cavidades nasales y sus senos asociados, la nasofaringe, la orofaringe, la laringe, tráquea, los bronquios primarios, secundarios y terciarios y los bronquiolos primarios y terminales. La porción respiratoria participa en el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Está conformada por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Y por último, el mecanismo de ventilación que consta de la inspiración, que es la entrada del aire, y la expiración, que es la salida del aire. Esto ocurre gracias a la ayuda de 4 elementos importantes, que es la caja torácica, los músculos intercostales, el músculo diafragma y el tejido conectivo elástico de los pulmones. Adelante. A continuación vamos a describir la histología normal del sistema respiratorio. Vamos a partir por la cavidad nasal, que en su superficie luminal está cubierta por un epitelio escamoso queratinizado. Hacia el vestíbulo este epitelio va perdiendo la queratinización. La porción respiratoria está revestida por un epitelio ciliado pseudoestratificado con células caliciformes que están sostenidas sobre su lámina propia. La lámina propia es un tejido conectivo con glándulas seromucosas. Se caracteriza porque tiene un plexo rico con venas en la superficie, conocido como tejido cavernoso. La laringe es un segmento músculo cartilaginoso corto y es la parte conductora del sistema respiratorio. Presenta pliegues vestibulares superiores, los cuales no se mueven y presentan glándulas seromucosas. Los pliegues vocales inferiores, que contienen un tejido conectivo elástico regular denso. La parte superior de las cuerdas vocales y de la epiglotis están cubiertas por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, y el resto del lumen de la laringe está revestido por un epitelio columnar ciliado pseudoestratificado. Los cilios de las células columnares son muy importantes porque estos son los que transportan el moco hacia la faringe para ser excretado. La tráquea mantiene su forma gracias a la presencia de anillos cartilaginosos incompletos en su parte posterior. Desde el punto de vista histológico, la pared de la tráquea está compuesta por una mucosa que presenta un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y una lámina propia rica en fibras elásticas. En la submucosa se caracteriza por tener un tejido conjuntivo laxo con glándulas mixtas. Presenta unas glándulas llamadas de Valp y es tejido linfoideo asociado al árbol bronquial. Se pueden identificar varios tipos de células, vamos a mencionar una de las más importantes, y están las células ciliadas en columna, que van desde el lumen hasta la lámina basal. Están las células caliciformes, que son abundantes, y estas van también desde el lumen hasta la zona basal, hasta la lámina basal, y las células caliciformes producen polímeros de mucina.
y la mucina está relacionada con la formación de geles o moco propiamente tal del sistema respiratorio. Los bronquios, están los bronquios extrapulmonares, presentan una estructura similar desde el punto de vista histológico, similar al de la tráquea, solamente que su diámetro comienza a disminuir. Están los bronquios intrapulmonares, su forma es cilíndrica, siguen correspondiendo a la porción conductora y respiratoria más pequeña del sistema respiratorio. Desde el punto de vista histológico, se aprecia volumen de aspecto estrellado. ¿Ya? La mucosa presente es un epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes y glándulas submucosas también. Ya hacia la periferia se identifica musculatura lisa que forma una capa circular continua y placas cartilaginosas discontinuas. Esto se puede apreciar en un corte transversal. Los bronquiolos derivan, ¿cierto?, de las sucesivas bifurcaciones de los bronquios anteriormente mencionados. Su diámetro siempre va disminuyendo y el epitelio presente es cilíndrico simple ciliado. Hay presencia de células caliciformes. Estas en número comienzan a disminuir, pero comienzan a aparecer las células de Clara. Estas células se caracterizan porque carecen de cilios y presentan un retículo endoplasmático muy desarrollado, con el fin, y además tienen abundantes gránulos de secreción. Los bronquiolos carecen de glándulas y de cartílago. En la periferia la musculatura lisa no forma una capa circular continua, ya, sino que se van viendo haces. El bronquiolo terminal surge de la ramificación sucesiva de los bronquiolos. Estos son más pequeños. Y aquí, a esta altura, concluye la parte conductiva del aire y comienza el intercambio gaseoso, o la parte ya del sistema respiratorio. Presenta un epitelio cúbico ciliado con células de Clara. ¿Ya? Bueno, también desaparecen los cilios y el diámetro disminuye. El bronquiolo respiratorio, la característica principal es que sus paredes están interrumpidas por intervalos con unas dilataciones como sacos, ya que son alvéolos. Hay presencia de un epitelio plano simple y mientras se va avanzando en este árbol, el número de alvéolos comienza a aumentar con cada ramificación. Y se logra que la pared bronquial va siendo sustituida por las desembocaduras de los alvéolos y van a dar lugar a los conductos alveolares. Y aquí los alvéolos son próximos unos con otros. Finalmente llegamos a los alvéolos, que son la unidad anátomo-funcional del sistema respiratorio, y aquí a grandes rasgos podemos encontrar dos tipos de células, la célula alveolar tipo 1 y tipo 2. La célula alveolar tipo 2 es la que secreta el surfactante y la que recubre el alvéolo en su parte interior y evita el colapso durante la expiración. ¿Qué es el asma? El asma en humanos es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, caracterizada por hiperactividad del árbol bronquial frente a diversos estímulos, que provoca los episodios recurrentes de sibilancia, disnea, dificultad respiratoria y tos, particularmente en la noche y en la mañana. Estos episodios que es a menudo reversible, ya sea espontáneamente o con tratamiento. Estos signos son el resultado de la disminución del pasaje de aire por las vías aéreas, las que están estrechadas por el excesivo acúmulo de mucus y edema de las paredes, además de la broncoconstricción. Por otro lado, la tos se produce por la estimulación de los mecanorreceptores del epitelio bronquial.
Voy a hablar como del asma felino ya que es el más recurrente y que es una patología bronquial crónica de alta incidencia con características fisiopatológicas similares al asma alérgico de las personas, que se caracteriza por una respuesta inmune con predominio de linfocitos T helper frente a alérgenos irritantes ambientales. El signo clínico característico es la tos y puede presentarse eventualmente episodios de disnea expiratoria. Hay ciertas particularidades del árbol bronquial felino que serían responsables del desarrollo del asma en esta especie, como el menor diámetro bronquial en comparación con su tamaño corporal, la mayor cantidad de músculo liso en la pared bronquial, mayor proporción del cartílago elástico y más cantidad de mastocitos, células globosas y glándulas submucosas. Cuando se le diagnostica en estadios iniciales y es conveniente tratarlo, el pronóstico es bueno, pero por las características propias de los felinos, la sinología puede pasar desapercibida al tutor. Y en el momento del diagnóstico pueden haber ocurrido cambios crónicos y degenerativos en el parénquima pulmonar y en los bronquios, lo que dificulta y a veces hace como inútil el tratamiento y se observan diferentes presentaciones clínicas desde signos leves e intermitentes hasta severos que ponen en riesgo la vida del paciente. Bueno, en la imagen hay una representación de la vía aérea en un pulmón sano, que es el lado izquierdo, y en el asma en el lado derecho. Adelante. Bueno, dentro de los cambios histológicos podemos observar un cambio epitelial, que existe una hiperplasia, hipersecreción en las glándulas mucosas, deposición de colágeno en la matriz subepitelial, inflamación del eosinófilos, linfocitos y mastocitos, hipertrofia, hiperplasia de las fibras del músculo liso bronquial. Estas modificaciones dieron origen al concepto de la remodelación de las vías aéreas, que junto al componente inflamatorio es la base patogénica del asma. La remodelación de la vía aérea. La remodelación de la vía aérea corresponde a los cambios estructurales en la composición de la organización y la cantidad de células y contribuyentes extracelulares. Están caracterizados por el engrosamiento de la lámina reticular con depósitos de fibra subepitelial y perivascular, la hiperplasia de las glándulas mucosas, músculo liso y vascular. Esta remodelación es la respuesta de un proceso crónico que al reparar de forma prolongada la vía aérea produce alteraciones en su estructura. Pase. Bueno, se puede observar en la derecha un bronquiolo, que diga a la izquierda un bronquiolo sano, y en la derecha un bronquiolo ya afectado por el asma. Se observa un evidente engrosamiento del músculo liso y de las membranas basales, además del tapón mucoso que se observa la célula inflamatoria atrapada. Podemos ver también que no hay un buen correcto flujo de aire en el bronquiolo y que se ocurre un aplastamiento. Entonces eso es lo que impide por el engrosamiento de las paredes se produce pase. Dentro de la mucosa bronquial se observa una hiperplasia en las células caliciformes, como lo podemos ver arriba. En el epitelio y las membranas basales están engrosadas. Se ve una lámina más engrosada, que ese sería el engrosamiento de la membrana, apreciándose una deposición de colágeno e infiltrado de células en el área submucosa. Pase.
Bueno, las radiografías de tórax se caracterizan en un patrón bronquial evidente por el engrosamiento de sus paredes. Esto se puede ver en los cortes transversales o en los cortes longitudinales. También puede haber un aumento en el patrón intersticial y más raramente del alveolar. A causa de la obstrucción expiratoria y el aumento del volumen residual, puede evidenciarse hiperinsuflación, que corresponde a aplanamiento, radiolucidez y desplazamiento del diafragma hacia caudal. Otro hallazgo es el aumento de la radiodensidad del lóbulo derecho medio por su colapso. En casos crónicos o que no son tratados puede encontrarse dilatación y ruptura de los bronquios. Cabe destacar que la ausencia de cambios en las radiografías no descarta la presencia del asma, por lo que en estos casos se basa el diagnóstico en la presencia de signos clínicos compatibles. En la imagen podemos visualizar una radiografía de tórax correspondiente a un paciente asmático con aumento en el patrón broncointersticial. Siguiente. Tratamiento. Como tratamiento cabe decir que no existe algún tratamiento, solamente podemos tratar los síntomas y los estadios de esta enfermedad. Primero, hay que descartar parásitos pulmonares, neoplasia, bronquitis crónica. Esta es la más difícil, ya que sus síntomas son muy parecidos a los del asma, solamente que la bronquitis crónica no responde a ningún tratamiento. Los síntomas se tratan básicamente con broncodilatadores como aminofilina, inhaladores como salbutamol, inhaladores corticoides como budesonida, oxigenoterapia, corticoides de acción rápida como dexametasona, corticoides sistémicos cuando ésta está en crisis. Nunca usar corticoides de larga acción como la triamcinolona, ya que no veremos resultados satisfactorios. Siguiente. También debemos hacer un cambio en la calidad de vida del paciente, como evitar polvo, evitar alérgenos, estufas a leña, fumar en torno o en presencia de este, cambiar filtros de aire acondicionado, el uso de incienso, spray, evitar sobrepeso u obesidad o anorexia. Siguiente. Para el uso de antibióticos hay que tomar primero un examen que es un lavado broncoalveolar. Dependiendo de las bacterias que éste tenga, se utiliza el antibiótico específico. Compañeros, hemos terminado con nuestra presentación. Siguiente. Esta es la bibliografía. Buenas noches. Muchas gracias.